pues estamos receptivos para escuchar el mensaje de Dios para su pueblo, y se encuentra en esta ocasión registrado en el primer libro de Crónicas, capítulo número 13. Primer libro de Crónicas, capítulo número 13, versos del 6 al 12. Cuando lo tengan conmigo dicen un amén. Gloria al Señor. Cristo vive. Cristo salva. Un Cristo sana, Cristo viene pronto. ¿Cuántos lo creen? Así dice la palabra del Señor a la letra. Yo voy a leer un texto, un verso, y ustedes leen el otro. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Dios que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. David temió todos, a la voz de tres, a la una, a las dos y a las tres. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Una vez más el verso 12, a la voz de tres, a la una, a las dos, a las tres. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Que el Señor añada bendición a nuestra vida a través de esta su bendita y gloriosa palabra que ha sido leída. Señor, en el nombre precioso de Jesús, nos acercamos a ti confiadamente, creyendo que tu presencia está en este lugar, Señor amado, y sé que tú eres real, que tus promesas se hacen palpables, Señor, en nuestras vidas, declarando que esta va a ser una mañana maravillosa de visitación gloriosa, celestial. Gracias, Señor, porque está tu pueblo reunido en santa asamblea, y cuando tú siempre le ordenaste a los sacerdotes, a tu pueblo, los levitas, que reunieran al pueblo y que se santificaran para ti, era porque tú estabas ya predispuesto para manifestarte en medio de tu pueblo. Permite que esa gloria tuya pueda, Señor, moverse en una atmósfera agradable, Señor, donde se pueda respirar, Señor, esa presencia tuya sobre este lugar. En el nombre precioso de Jesús te doy gracias, porque sé que tú nos escuchas y sé que estás entre nosotros hoy. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, en esta hora. Gloria al Señor. Voy a titular este mensaje así: no toques lo sagrado si no estás autorizado. Amén. No toques lo sagrado si no estás autorizado. Yo quisiera, a manera de introducción, decir, hermanos, que no hay nada más trascendental en nuestra vida, en nuestro caminar en el Señor, que poder anhelar, poder sentir que esa presencia de Dios esté siempre con nosotros. La presencia de Dios debe de ser el anhelo más sublime de nuestra vida, porque más deseamos nosotros poder disfrutar, ¿verdad?, en cada amanecer, en cada día, ¿verdad?, que Dios nos permite poder estar aquí en este mundo. Eso es lo que más desearía cualquier persona, más que cualquier cosa. De tal manera que un día Moisés tuvo que declarar esta palabra diciendo, entonces le dijo Moisés a Dios: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Imagínense lo que declaró en esa ocasión aquel caudillo del pueblo de Israel, porque él sabía que
que la presencia de Dios precedía por encima de cualquier cosa. Ya por eso que dice la Biblia que dejó los placeres temporales de este mundo y prefirió los castigos, ¿verdad? Los sufrimientos que se tienen que vivir en este mundo, renunciando a llamarse hijo de la hija de Faraón y también ser maltratado al igual que sus hermanos los hebreos. O sea, era una persona que ya había llegado a comprender lo que era tener al Señor muy cerca. Ya cuando estuvo ahí en la zarza pudo palparlo, y así fue que él empezó a vivir una vida de experiencia personal con el Señor, de tal manera que renunció a todo, pero para él lo más excelente era realmente sentir esa presencia de Dios. Hermanos, así que nosotros podemos sentirnos realizados en todas las áreas de nuestra vida. Podremos en algún momento haber logrado tener el sueño nuestro, el sueño americano, de estar ya bien establemente en este país. Podremos haber adquirido bienes y raíces, propiedades, casas, carros, cuentas de banco, un buen trabajo, una buena familia. Pero si la presencia de Dios no está en su vida, nada de lo que usted ha logrado en esta vida realmente es relevante. Amén. Amén. Lo más importante es asegúrese de que la presencia de Dios está en su corazón, en su vida. Amén. Dicen amén. Gloria al Señor. Dijo un día el salmista en aquella palabra que se encuentra en el Salmo 95:2: vengamos ante su presencia con acción de gracia y aclamémosle con salmos. Y la otra versión del Salmo 16:11 dice: me darás a conocer la senda de la vida, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Amén. La vida existencial de Dios es lo que a nosotros nos llena de una profunda, una inmensa satisfacción de saber que estamos ante el supremo ser. Amén. El magnámano, Dios del universo, el creador de todas las cosas, y que hoy vive en nuestras vidas. Por eso David, el rey, un día dijo que no lo echara, no me eche delante de ti, ¿verdad? Y dijo: y no quites de mí tu Santo Espíritu. No me eches delante de tu presencia y no me quites a tu Santo Espíritu. Amén. Qué tremendo, porque ya cuando una persona puede llegar a tener una relación personal con Dios, cuando hay una intimidad con Dios, entonces eso es algo que no tiene precio. Es algo inestimable a los ojos humanos. No puedes comprender lo que significa tener a Dios en el corazón. Por esta es la razón que nos hace a nosotros estar aquí, mi querido hermano, Iglesia de Cristo. Porque a ver, lo que nos ha hecho a nosotros ser personas nuevas, regeneradas, es porque un día tuvimos una experiencia, un encuentro personal con el Señor. Amén. Y lo valoramos y apreciamos lo que Él ha hecho en nuestra vida. Es demasiado grande como para despilfarrarlo, para negociarlo por cualquier placer de este mundo. Entonces, es lo más importante, venir a la casa del Señor, pero tener la plena seguridad que Él está contigo ahora en tu corazón. Bendito sea el Señor. Ahora, haciendo una contextualización de eso, ¿por qué comienzo a hablar de la presencia de Dios? Acordémonos, ¿verdad? Hablando de este relato, la Biblia dice que el arca de la alianza era como un emblema, un acto simbólico de ellos representar de esa forma como Dios se lo había configurado a Moisés en ese mobiliario diseñado allá en el Sinaí, cómo tendría que ser la manera en que se iba a fabricar o elaborar el arca de la alianza. Entonces de ahí, de ese momento, ellos le dieron un valor a esa estructura. Era un cajón, ¿verdad? Como más o menos se lo puedo reseñar así: era una caja de madera de acacia forrado con láminas de oro, y tenía unos anillos en cada esquina, ya que eran muy detalladamente elaborados, con unas varas largas también de acacia, de madera, y también bañadas en oro. Y en el propiciatorio, en la tapa que cubría el arca, allá arriba estaba el maná, ¿verdad? Que simbolizaba, ¿verdad?, ese pan de vida, la vara de Aarón, bendito sea el Señor, y las tablas de la ley, ¿ven? La palabra eterna de Dios. Entonces, había también, dice la Biblia, como unas figuras de unos querubines, que ambos estaban, ¿verdad?, como casi topando las alas, el uno hacia el otro,
con las cabezas inclinadas y estaban en una forma de venerancia, adoración a Dios, porque Dios habita entre sus querubines. Bendito sea el nombre del Señor. Y cada vez que ellos movían ese arca de un sitio a otro, para ellos se sentía garantizada la victoria, donde iban ellos a llevar a cabo una gran batalla contra esos pueblos enemigos. Y de hecho, cada vez que ellos iban, ¿verdad? Porque los levitas, que eran los encargados de transportarla de un lado a otro, ya ellos lo miraban como un amuleto de buena suerte. Vamos a decirlo así, porque llegaron un momento en que lo que se convirtió en una relación personal con Dios, lo terminaron convirtiendo como en algo tradicional, como algo religioso, como un amuleto ya de buena suerte. Y llegó un momento en que cada vez que ellos iban a la guerra, porque vamos a hablar enfocándonos en este escenario, en la vida del rey David, cada vez que él iba a las guerras, a los combates, siempre consultaba con Dios. Siempre él estaba muy pendiente y le preguntaba a los sacerdotes y a los que estaban allí al frente para estar ministrándole al Señor en el lugar santísimo, que si Dios le daba orden, que si Dios le aprobaba el hecho de salir a la guerra. Y consultaban el efod y parece que sí, siempre Dios le decía, sí, di que yo le ordeno que vaya a la guerra. Y cuando ya él escuchaba esa confirmación de parte de Dios, se sentía seguro, garantizada esa gran victoria. Pero hubo en la vida del rey algo muy peculiar, ¿verdad? Que es lo que nos llama la atención en esta mañana. Y ese, el error que cometió David, de que en esta ocasión, ¿verdad? En esta parte de la historia del capítulo de 1 Corintios capítulo 13, los versos 6 al 12 que hemos leído, descubrimos que hay 4 errores que no los tomó él en consideración, no los pudo meditar antes de ejecutarlo, de efectuarlo. Y el primer error del rey David fue que pidió consejo al pueblo. Ustedes leyeron conmigo esa parte y lo volvemos a ¿verdad? Recordar en el capítulo 13, bueno, el verso 1, dice la Biblia que entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os pareciere bien, si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. O sea, él estaba haciendo algo que aparentemente parecía ser llevado con buenas intenciones, pero por buenas intenciones, hermano, nosotros no podemos hacer cosas deliberadamente sin antes percatarnos o percibir lo que está en el consentimiento del Señor. Tenemos que caminar en la obediencia a Dios, no en las buenas intenciones. Muchas personas por esa razón fracasan, por esa razón andan dando tumbos en el camino, porque nunca se percataron de realmente consultar con Dios, no con el hombre. Ya, esta fue la gran equivocación, el gran error del siervo David. Consultó con los ancianos, con los líderes de Israel, en vez de consultar con Dios. Muchas personas dentro de lo que hoy se maneja en el ámbito de la iglesia de Cristo no han tomado esto en consideración, y muchas veces, aunque aparentemente las cosas están funcionando bien, aunque muchas veces podemos nosotros ver que hay una bendición, una aparente prosperidad en las cosas que hacemos, no se sorprenda que en algún momento lo que usted vio que comenzó, que arrancó bien, de pronto termine en malos términos. ¿Por qué razón? Porque no dejamos que Dios fuese quien dirigiera todos los asuntos concernientes a las decisiones que tomamos en la vida. Si Dios es el que dirige nuestra pequeña barca, si Dios es el que dirige nuestra vida, aleluya, tenemos que confiar a Él nuestro destino, tenemos que confiar a Él nuestras peticiones, nuestros deseos de nuestro corazón.
No te vayas, amén, a engañar, tomando por tu propia cuenta decisiones que te van a malograr, aleluya, hacia un camino errado, hacia un camino que te va a llevar a la perdición. Bendito sea el nombre de Jesús. Deja que Dios sea el que guíe tu corazón, el que tome, aleluya, las decisiones de tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Como dijo aquel, di que nada sé. El que piense que algo sabe en esta vida, haga como que no sabe nada y consulte, aleluya, al sabio Dios en todas las cosas concernientes a la vida. A su nombre. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El segundo error que cometió David en todo esto fue que escogió un carro nuevo para trasladar el arca de la alianza, cuando la orden era que los levitas eran quienes tenían que llevar, transportándolo en sus hombros el arca. Dice la Biblia en Éxodo 25:14. ¿Se da cuenta? La intención era buena. Estamos viviendo una situación diferente. Estaban ellos con esa emoción, esa alegría de ir a llevar, a trasladar el arca desde Kiriat Jearim hacia la ciudad de David. Parece que era muy bueno el deseo, la intención, repito, pero no eran las maneras, los métodos que Dios había establecido por su palabra. Nunca dijo Dios que lo transportaran en carro, sino que en los hombros de los levitas, porque ellos eran los señalados, porque estas personas vivían siempre, constantemente consagrados para este tipo de ministración. Eran los que estaban siempre, hermanos, allí en el altar, levantando las ofrendas del pueblo, los sacrificios por causa del pecado del pueblo. Ellos eran los que vivían santificándose, amén, y sacrificando a la vez sus vidas para que el pueblo estuviese delante del Señor. Bendito sea Dios, limpio, gozando de una buena conciencia. Entonces eran ellos los llamados a hacer este tipo de oficios. No eran animales, no era un carro nuevo. Y David se equivocó por segunda vez. En esto tampoco consultó con Dios si Dios estaba de acuerdo o no. Entonces hay cosas en nuestra vida que usted no se va a extrañar si le vienen de repente un tipo de disciplina de parte de Dios, porque hay cosas que Dios no las puede pasar por alto, no las puede tolerar en nosotros. Tiene que, aleluya, hacer de ese fracaso, Dios tiene que hacer de esa desobediencia, amén, darnos una lección de tal manera que podamos nosotros recapacitar y reconsiderar. No es como tú, no es como tú lo deseas, no es como tú quieres. En un momento Pedro le dice a Jesús: Señor, esto se puso bueno, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y el Señor allá desde los cielos, una voz sublime, habló y le dijo: amén, este es mi hijo amado, en el cual tengo en él complacencia, a él oír. No es como nosotros hacemos las cosas, no es como nosotros las pretendemos diseñar, es conforme a la voluntad de Dios. A él es el que hay que oír, a él es el que hay que respetar. Gloria a su nombre, es Dios en nosotros siempre. Oh, gloria a su nombre, es la autoridad de su palabra la que rige en nuestras vidas. Tercer gran error de Moisés, de David, fue a quienes escogió, como fueron el caso de Usa y de Ahío, que eran los que acostumbraban a ver por muchos años. Miren la contextualización de este asunto. Usa y Ahío eran hijos de un varón llamado Abinadab. Abinadab había logrado retener el arca en su casa por casi 20 años. Y durante esos 20 años, cuando estuvieron esos niños que yo pienso que estaban recién nacidos, ellos se familiarizaron tanto con esa arca allí en la sala de su casa, que eso fue lo que finalmente ellos llegaron a conceptuar acerca de ese cajón que estaba allí en la sala. Se familiarizaron tanto que en algún momento de su vida no le dieron el debido respeto, la debida reverencia, porque estaban acostumbrados a ver como que nada pasaba. 20 años duró el arca de la alianza en casa de Abinadab y nunca pasó nada en absoluto. Ahí estaban los hijos. Llegó un momento en que
esa misma arca de la alianza, que era un tipo, ¿verdad?, de esa presencia de Dios allí que estaba con el pueblo como manera de confirmación. Cada vez que ustedes vean esa arca de la alianza, ustedes entenderán que mi presencia está aquí presente con ustedes. Pues eso en algún momento lo tomaron como si fuera un ritual, algo como si fuera, bendito sea Dios, un talibán de buena suerte, que en algún tiempo en el pasado, volviéndonos un poco a la historia hacia atrás, los hijos de Aarón, ustedes recuerdan de Ofni y de Fines, ellos también eran tan familiarizados con esa arca que ya ellos parecía ser lo que hacían como un oficio sacerdotal, lo miraban como un tipo de profesión igual o quizás tan normal como cualquier otra persona en aquellos tiempos, como el carpintero, como el que ejecutaba algún otro tipo de oficio. No le dieron el valor suficiente, no guardaron el debido respeto hacia algo tan sagrado que debía de tener, amén, tener de parte de ellos ese gran respeto hacia lo que venía de parte de Dios. Y un día dice la Biblia que iban hacia la guerra y estos dos sacerdotes, hijos de Aarón, teniendo ellos el valor y la osadía, ya, hermanos, se fueron también a apoyar a los varones de guerra. Pero lo que sí se conocía de estos hijos era que ellos no gozaban de buena fama delante del pueblo de Israel, porque dice la Biblia que se acostaban con las hijas del pueblo de Israel allá afuera en los campamentos, fornicando, y también tomaban las mejores presas que se sacrificaban para el Señor allí en aquel lugar. No gozaban de una buena reputación. Y cuando fueron a la guerra, cuando estaban ellos allá presentes, haciendo acto de presencia frente a esa arca de la alianza, dice la Biblia que fueron muertos, fueron ejecutados. Fíjense que el arca de la alianza no funciona donde no hay santidad, donde no hay respeto hacia las cosas del Señor. Por eso fue que vino ese juicio de Dios sobre los hijos del sacerdote, amén, Aarón, sobre aquel varón llamado Ofni y Fines, una persona que no está apta, que no está en condiciones para estar ministrándole al Señor en un altar. Tenga cuidado con lo que está haciendo con su vida, tenga cuidado cómo le está ministrando al Señor. Si usted no se purifica, si usted anda en malos caminos, si usted no respeta la presencia de Dios, tenga cuidado. Si usted cree que se ha librado una y otra vez, que aunque piensa que la gente no le está mirando por lo que está haciendo allá afuera, amén, mientras no está en la casa de Dios, tenga cuidado, porque Dios es paciente para con todos. Nosotros no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento a su nombre. Mi alma alaba a Jehová. Bendito sea Dios. Hace muchos años atrás, ahí en esa ciudad de Houston, cuando estábamos recién casados, perdón, todavía no estaba mi esposa allí, pero ya yo era pastor en ese entonces. Recuerdo que comenzando la iglesia, hermanos, cuando ustedes saben que cuando se comienza una obra, es bastante difícil. A veces llegan personas queriendo colaborar en una área que otra. Y pues yo allí era como el hombre orquesta, porque le tenía que hacer a de todo lo que había allí, recoger a las personas, abrir, el templo, porque no había nadie que abriera, comenzar a prender luces, prender los equipos, porque era una iglesia que ya estaba ya establecida, pero no había miembros. Yo tenía que recoger gente a donde Dios me llevaba para traerlos a la casa de Dios. Abría, ¿verdad?, el servicio, me tocaba tocar batería donde yo ni sabía tocar batería, y de ahí cantaba. Pues le hacía de todo: abrir la Biblia, cantar, comenzar a abrir las escrituras para dar una lectura, después de cantar, después de dar lo que ustedes saben que se hace en un culto. Hasta que un día una persona por allá de un pueblo de Navasora, él conociendo era un pequeño ministerio de iglesias, viendo la deficiencia que teníamos de no haber músicos, él se disponía de venir desde Navasora hacia Houston todos los fines de semana. Y bueno, me complacía el ver el sacrificio que hacía la persona. Lo hacía con buenas intenciones, pero quiero volver a repetir: con buenas intenciones no se gana el cielo. A mí se gana a través de una obediencia a Dios, a su palabra. Dicen amén, hermanos. Amén. Y el varón llegaba y tocaba la guitarra todos los fines de semana. Y ahí no era muy de hablar él, muy callado. Pero resulta que
pasando el tiempo, un día yo recibo una llamada, ¿verdad?, inesperada, de una mujer, y me dice: hermano, ¿me puede regalar unos minutos? Quiero hablar con usted algo muy serio. Y le dije: discúlpeme, ¿con quién hablo? No sé quién. No se preocupe, solamente yo sí a usted lo conozco, pero usted a mí no. ¿De qué se trata esto, hermano? Entonces me dice: mire, lo que pasa es lo siguiente, la persona que llega los fines de semana a la iglesia, él es mi hermano de la carne. Y él viene, yo sé que le da más horas hacia la iglesia allá en Houston donde usted está pastoreando. Pero yo quiero hablarle con verdad en Cristo, quiero ser honesta con usted. Mi hermano no está bien con el Señor. Él todos los fines de semana va y yo sé que de buena fe él toca ahí para el Señor, música y todo. Pero quiero advertirle, no lo ponga más allá arriba, porque él está en pecado. Entonces me dice ella: cuando él sale de la iglesia, él no se regresa a Navasota. Él entra a esos nightclubs que hay ahí en Houston, a esos antros, a deleitar sus ojos viendo striptease y haciendo toda clase de cosas, y hasta llegar embriagado de vuelta acá a la ciudad de Navasota. Me quedé yo, hermano, petrificado con esa noticia. Y yo: wow, ¿cómo va a ser eso, Dios mío? ¿Pero en qué mundo andamos? ¿Qué clase de persona es este muchacho? Entonces yo empecé a tomar esto como algo muy serio, y yo estaba esperando que llegara el siguiente sábado para hablar con él, pero nunca ya se atrevió. Él como que supo que ya yo conocía este asunto y ya no se atrevió a volver a la iglesia. Pasaron como, no sé, quizá no pude percibir el tiempo cuando esto, que después me entero, a mí, que fue algo espeluznante, aterrador, de verdad. Me encuentro con esta noticia que alguien me dice: hermano, el varón que llegaba a la iglesia en esas condiciones, ese varón ya está muerto. ¿Cómo? Sí, ese varón se murió. Lo que pasa era que entre esas idas y venidas que él hacía a la ciudad, de pronto de regreso allá de Navasota, parece ser que él tenía enemistad, él tenía armas, y él tuvo un tipo de conflicto con estos afroamericanos que vivían en el área, y empezó ahí como a dispararle, a amenazarlos, disparando hacia arriba, y ellos quedaron así a lo lejos diciendo: no las vas a pagar. Y en alguna forma ellos buscaron el momento, la emboscada para vengarse de él. ¿Y qué hicieron? De pronto en una esquina, en una intersección, el muchacho, en aquellos tiempos no habían celulares, ¿verdad? No había, ¿verdad?, su GPS, y alguien se acercó con una hoja preguntándole que dónde quedaba tal dirección, y él, queriendo ser amable, ya venía con los tragos encima, con el cinturón puesto en esa intersección. De pronto, cuando él se descuida, la persona, según los testigos, sacó un puñal, un cuchillo, y comenzó a apuñalearlo todo. Y no contento, de pronto salieron otros del monte con un galón de gasolina, lo rociaron toda de gasolina y lo incineraron vivo. Qué cosa tan impresionante, cómo fue el triste final de una persona que un día se atrevió a montarse a un lugar donde se debe de tener todo el más mínimo respeto hacia las cosas del Señor. Porque con las cosas del Señor no se juega, hermano. Amén. Las cosas de Dios son muy serias. Dios se respeta. Amén. Entonces hay que considerar eso. Y estos hijos de Aarón cometieron esa terrible imprudencia. Estaban ellos llenos, atestados de carnalidad, de lujuria, de concupiscencia, y así le ministraban a Dios. El hijo de Abinadab, de igual manera, estaba familiarizado con el arca. Fíjense que Abinadab, en algún momento en una de esas guerras, él fallece y deja a esos hijos desprotegidos. Ya se comenzaron a crecer sin la figura de la autoridad de un padre de familia, creciendo pero sin saber cómo ser instruido. No tenía realmente una instrucción de todo lo que concernía a la ley, cómo se tenía que hacer las cosas, y así comenzó él a pensar que así se movía el asunto de lo que se trataba, con todos los requerimientos que lo llevaban a ellos al servicio, a la casa de Dios. Así hay mucha gente hoy día, hay madres, hay padres que traen a sus hijos a la iglesia, y todos, créanme que tenemos el deseo de dar y mostrar la mejor versión de nuestra vida cristiana dentro de una iglesia. Pero ¿qué de aquí a como nosotros solemos salir camino hacia nuestras casas? ¿Cómo es el comportamiento de nuestro o el de nuestros hijos cuando estamos solos en casa? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo es nuestra relación personal con Dios?
Porque ¿cómo se explica que una persona, amén, habiendo llegado a tener ese privilegio de retener consigo el arca de la alianza por 20 años, no sucedió absolutamente nada? Por el contrario, mire todas las calamidades que sucedieron después de eso. Después dice las escrituras que cuando David, que empezó a notar aquella situación de aquel juicio, dice que le dio al principio un enojo grande por causa de la muerte de Usa. Y a raíz de eso le puso aquel nombre Pérez, amén, Pérez Usa. Bendito sea Dios. Y ahí en ese lugar, hermanos amados, a la vez David también le vino un temor tremendo por ver de que él cómo iba a transportar esa arca a su casa cuando había visto una muerte de esa categoría allí en aquel lugar. Bendito sea Dios. Fíjense que lo que al principio se muestra como un enojo, esto nos hace a nosotros pensar que a veces, aleluya, nuestras desafortunadas y desatinadas decisiones que tomamos en la vida se las queremos inculpar a Dios. Queremos achacar a Dios de cosas que Dios no tiene nada que ver en absoluto, de nuestras desgracias, de nuestro fracaso. Lo que pasa es que si nosotros nos ciñésemos a la Biblia, lo que la palabra del Señor nos muestra, nuestra vida no estuviese en esas condiciones como hoy se reflejan. Si tuviéramos una vida, aleluya, próspera en todas las áreas. Amado mío, deseo que seas prosperado en todas las demás cosas, así como prospera tu alma. Nuestra vida no estuviera delirando de un lado hacia otro, no fuéramos personas inconstantes de doble camino, de una, bendito sea de Dios, de doble ánimo, de estar un día con un gozo tremendo, sublime, maravilloso, y al otro día estar triste, estar melancólico, estar frustrado, estar derrotado, estar como si nunca hubiésemos conocido al Señor en nuestros corazones. No, Señor, eso sucede cuando hay esas intransigencias en nuestro ser, pero cuando Dios es el que te guía toda verdad, cuando es la presencia de Dios la que te muestra la senda de justicia en su plenitud, aleluya, en su presencia y plenitud de gozo, en su presencia y plenitud de alegría, aleluya. Dios nunca jamás nos hará errar en el camino. Dios siempre nos va a sacar hacia adelante. A ver, vamos a haber momentos en que vamos a padecer, vamos a sufrir, si es cierto, pero gloria al Señor, que nos hace pensar que ese sufrimiento va a estar permanentemente en nosotros. Hay algo que pasa por encima de todo eso, y es que es la exquisitez de esa presencia del Señor que nos respalda, que nos abriga, que nos protege. Dios siempre nos va a hacer entender que aunque en el mundo tengamos aflicciones, confiemos porque Él ha vencido al mundo. Aleluya. Bendito sea mi Jesús. Aleluya. Entonces hay otros 4 errores terribles que podemos observar en la vida de un Usa. El error número 1 de Usa fue que pensó que no importaba quién cargara el arca. O sea, según él, su criterio, pues esto no tiene nada de que pueda haber algún tipo de represalia, repercusión. Pensó que eso no era realmente trascendente. Segundo, pensó que no importaba cómo fuese cargado el arca. También eso, ¿verdad? Como en este carro, un carro con 2 bueyes. Para él tampoco eso tenía un significado realmente que pudiera causar algún tipo de problema. El tercer punto fue que pensó que sabía todo acerca del arca, solo porque estuvo allí, amén, en la casa de su padre, viendo cómo desde niño podía observar. Mientras él crecía, sabía que estaba ese cajón ahí, pero no trascendía. Mire, usted se da cuenta que hay muchas personas que, hermano, tienen años de estar en la casa de Dios, familias que han venido por años a ser parte de la membresía de la iglesia, y por años, mientras han estado perseverando, no trasciende nada en sus vidas. Pareciera que solamente, o sea, Dios está muy distante de ellos. No hay nada que motive sus vidas. O sea, parece que lo vemos de una manera tan religiosamente. Solo acudimos a los días que hay servicio, pero en el hogar no hay cambios, en el hogar no hay respetos. Amén. Los hijos se levantan contra los padres contra los hijos. No se sabe realmente quién dirige a quién gobierna la casa, si la mujer o el marido.
Hay mujeres que le levantan la voz al esposo, se lo irrespetan. Hay hombres que abusan de esa autoridad que Dios le ha entregado a él como jefe de hogar. Es algo tremendo, se hablan a veces palabras fuertes, vulgaridades, palabras maldicientes, tremendamente. Y aunque ellos dicen que son parte de una iglesia, que son gente conocedoras de la palabra, que son nacidos de nuevo, pero no hay nada que uno pueda evidenciar que trasciende algo en ese hogar, porque por años sus hijos hayan estado y no se les ve cambio, no se les ve transformación, siguen todavía embullidos en el mismo tipo de juegos, están esclavizados en algún tipo de cadenas, de ligaduras de impiedad, algo que no los deja ser libres. Conocieron la palabra, conocieron el evangelio desde que estaban niños, ya son adolescentes, son ya adultos mayores, y aún todavía a ellos se les pregunta algo acerca de las escrituras y desconocen por completo acerca de su salvación. Es más, no saben si ellos son salvos o no son salvos. Dicen amén, hermanos. Amén. Y tienen más inclinación hacia el mundo. Y les llama la atención la pornografía. Y están todo el tiempo allí velándose, viendo esas páginas indecentes. Y se están allí testeando y enviando fotografías. He visto eso más de una ocasión de personas que me han llegado en consejería a preguntar cómo hacemos. Por allí hace poco me decía un hermano, hay un joven de acá de la iglesia que se me acercó, hermano Rosales, no sé cómo hacerle, cómo hallarle a este asunto. Y me confiesa que aunque él está ahí en la música tocando, él tiene problemas de adicción a la pornografía. ¿Cómo puedo yo ahí ayudar en este campo? Y yo me quedé pensativo con un gran signo de interrogación tremendo. ¿Y él por qué no se baja de ahí de ese altar y se pone en una autodisciplina o se lo hace saber al ministro para que no caiga una maldición sobre la iglesia en general? Amén. ¿Se da cuenta? Otro joven, por allá, otro lugar, mientras terminaba de ministrar en una convivencia después del servicio, se me acercó a mí un joven de 15, 16 años y me pregunta, hermano, ¿puedo preguntarle a usted algo? Sí, amigo, dime. Hermano, es malo escuchar música secular. Tremendo, un muchacho que yo lo miré dentro del grupo de los que estaban tocando de arriba. Le dije, ¿cómo me preguntas a mí eso? Tú sabes la respuesta, tu conciencia te tiene que indicar qué es bueno, qué es malo. Ya, yo te puedo responder diciendo, se puede, pero no se debe. Hermano, ¿se puede ir al cine? Se puede, pero no se debe. ¿Se da cuenta? Entonces, yo le decía, ¿qué te hace a ti escuchar esa música cuando hay una variedad de géneros de música dentro del cristianismo? Hermano, es que esa es la que me llama la atención, porque a veces me voy al gym y me pongo a escuchar esa música y me entra una motivación y no sé qué y esto y lo otro. Una adrenalina que me sube. No, hermano, está mala cosa entonces. Entonces no has soltado el mundo por completo. No te has decidido, Señor, yo quiero ser libre de este asunto. Así hay personas, hay situaciones. No ha pasado nada a pesar que ya llevan años en el cristianismo, como en la casa de Abinadab. No ha pasado nada en muchos hogares por esa misma situación. Pero ¿sabe una cosa? Un día dice la Biblia que entonces el rey David decidió mover ese arca de donde estaba hacia la ciudad de Jerusalén, pero como vio lo que había pasado, le sobrecogió un temor tremendo. Y eso es lo que debe de suceder en nuestra vida, ¿saben? Como decía el hermano Roy Comfort, me gusta mucho lo que él hace del evangelismo allá en Huntington, California, de estar hablando a las personas en público. Y él dice estas palabras muy interesantes: cuando el temor sobrecoge tu vida, tu corazón, no lo mires como algo malo, míralo como tu amigo, como tu mejor aliado. El temor que va hacia Dios, porque existe un temor a Jehová. Amén, hermanos. El que me libra de todos mis temores. Estas son cosas diferentes: el temor al miedo, a la soledad, al fracaso, el temor a la oscuridad, el temor a fracasar, el testimonio, perdón, el estar así con esa cuestión de que si me voy de la casa, de pronto voy a perderme, no voy a tener la misma manera de conducirme como estoy en casa con mis padres. Son una cantidad de temores que sobresaltan. Pero el temor a Jehová es el principio de toda la sabiduría a Jehová. Ese temor es el que nunca se debe de perder. Temor hacia el Señor. Oh, gloria a su nombre. Principio de toda sabiduría es el temor a Jehová, a su nombre. Y ese temor era el que David necesitaba vivir, experimentar en su vida. Le sobrevino temor, porque ya él como que lo tomaba todo por inercia, vamos a hacer esto, lo otro. Pero a través de esa experiencia de la muerte de Usa,
Él pudo despertar un sentido de pertenencia, saber, amén, este asunto entonces más allá de lo que yo me imaginaba. Amén, ¿por qué no? Después del tiempo esto se corrige y David de ahí en adelante esas cosas no las vuelve a realizar. Y comienza a consultar a Dios. Señor, ¿es válido que yo vaya allá a la guerra? Señor, está bien que yo te levante, te construya casa a ti. Entonces todo lo llevaba ante la presencia del Señor. No se lo olvide, consulte con Dios todas sus cosas, todos sus problemas. Bendito sea Dios. No le llore perdón, no le vaya a llorar allá a la hermana, a la comadre. No le vaya a llorar allá a aquellos líderes. Llórele al Señor. Amén, descargue sus penas, desahógese, haga una catarsis, un desahogo de todos sus problemas delante de la presencia del Señor. Consulte con el Creador del universo. Es el mejor consejero que existe. Gloria a Dios.